Bienvenidos al episodio número 36 de esta serie de videos. En los dos episodios anteriores iniciamos con la descripción y el detalle de los tipos de movimientos que vamos a encontrar en nuestros gráficos. En este episodio lo que vamos a hacer es hablar del tercer tipo de movimiento que van a encontrar. A este movimiento lo vamos a denominar reversión. Detallemos qué es una reversión. Imaginen ustedes que tienen una tendencia alcista y se neutraliza el máximo del que aparentemente sería el último fractal o penúltimo en este caso de esta tendencia. Tenemos entonces esta neutralización e inmediatamente el precio cambia de dirección, es decir, genera movimientos en contra de la tendencia previa. Esto no solamente puede suceder en un contexto alcista, en el que la dirección cambia de alcista a bajista, sino también puede suceder en un contexto bajista, en el que la dirección cambia de bajista a alcista. Las reversiones se van a generar siempre a partir de una neutralización. Lo que ustedes observan acá es como el precio, en este caso en la imagen de la izquierda, neutraliza un mínimo anterior antes de dar paso a un movimiento alcista que rompe todos los máximos o algunos máximos de la tendencia anterior, que sería la tendencia bajista. En la imagen de la derecha ustedes ven cómo el precio rompe un máximo anterior y genera un movimiento bajista que rompe con todos los mínimos de la tendencia previa o algunos de ellos. Ahora bien, hablemos de las características más importantes de este movimiento. Como lo he mencionado, la reversión implica un cambio de dirección contraria a la previa. Si estamos en una tendencia alcista, cambiaría la dirección a bajista y viceversa. Ahora, se va a generar siempre luego de una neutralización, al terminar una tendencia temporal, que puede ser un retroceso, o para continuar con la tendencia previa. ¿A qué me refiero al terminar con una tendencia temporal? Entendemos por el episodio anterior que un retroceso puede estar compuesto de una serie de fractales. Ahora, si ustedes en macro filtran la información y están observando una expansión alcista compuesta de varios fractales y luego un periodo de contracción, es decir, un retroceso compuesto de varios fractales, el movimiento que da paso hacia la nueva expansión podría ser considerado como la reversión del periodo bajista. ¿De acuerdo? Es decir, que se genera mejor dicho, un movimiento a favor de la tendencia previa, pero que va en contra del retroceso. Es sencillo. Ahora bien, este movimiento que ustedes observan aquí, que es el movimiento que precisamente va en contra de la tendencia previa, puede tener detalles en su interior que vamos a ver a continuación. La idea es describir qué sucede alrededor de todo este movimiento, porque así como yo lo ejemplifico en esta representación conceptual de movimiento del precio, no quiere decir que siempre se genere así, sino que puede tener una serie de fractales. ¿De acuerdo? Una reversión, a su vez, así como lo he explicado tanto en el episodio de la expansión como en el del retroceso, una reversión puede estar compuesta de fractales en los que vamos a ver como tal expansiones y retrocesos, expansiones y retrocesos. ¿De acuerdo? Y esto es aplicable en el sentido inverso o contrario. Una reversión que en este caso es alcista puede estar compuesta de fractales alcista que componen una tendencia alcista. No olviden que va a depender muchísimo del contexto en el que se encuentran. Las reversiones se pueden generar tanto para un periodo en donde se va a ejecutar un retroceso temporal, que sería básicamente la contracción de una expansión previa, o podría generarse una reversión en contra del retroceso para continuar con la dirección previa. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos al gráfico para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Una de las primeras cosas que tengo que decir aquí es que es correcto referirse como reversión a la primera expansión generada en contra de la dirección previa, siempre que esta expansión rompa con el punto de origen del último fractal de la tendencia anterior. La primera expansión mejor dicho, el primer movimiento en forma de expansión de lo que sería la nueva tendencia puede ser considerado como expansión. Sin embargo, también es válido considerar el conjunto de movimientos en contra de la dirección anterior. ¿A qué me refiero con conjunto de movimientos? A que una reversión completa podría estar compuesta o no. No podría porque no cabe duda. Una reversión está compuesta
de expansiones y retrocesos. Veámoslo en este gráfico. Como lo mencioné, la principal característica es que las reversiones se generan a partir de una neutralización. Y para que entendamos cómo funciona, necesitamos marcar en el gráfico zonas de buy side liquidity y sell side liquidity, encima de máximos y debajo de mínimos respectivamente, que es lo que ustedes están observando aquí en el gráfico. Yo he marcado zonas muy específicas. ¿Por qué? Porque no a cualquier área se le puede denominar buy side liquidity o sell side liquidity. Y esto, me refiero al marcaje, van a tener que aprenderlo y es un proceso para que puedan establecer adecuadamente cuáles van a ser las zonas de buy side liquidity y sell side liquidity. Yo estoy marcando, por ejemplo, empezando por este máximo, esta área de buy side liquidity, porque a partir de la neutralización de este máximo anterior, el precio comienza a generar fractales bajistas, es decir, comienza a entrar en un periodo de reversión, es decir, una dirección contraria a la previa, porque la previa fue alcista. Sin embargo, cuando lo vemos en términos macro, y me refiero a hacer un zoom hacia atrás, un zoom en términos de alejar el gráfico, porque quiero que se enfoquen en lo siguiente. Si yo considero a este mínimo como el mínimo o punto de origen de mi fractal y a este máximo como mi vértice, todo este movimiento es un movimiento de contracción o es un retroceso. Y de esta manera es como yo les puedo confirmar lo que les estaba explicando en el episodio anterior. Un retroceso puede estar compuesto de varios fractales. Y ya saben lo que eso implica. Expansiones y retrocesos, expansiones y retrocesos. Ahora bien, este periodo de retroceso puede ser considerado también como una reversión siempre y cuando lo veamos desde el punto de vista del fractal neutralizado. Veamos. Se supone que este fue el último movimiento de la tendencia anterior. O mejor dicho, el último movimiento, sí, está bien dicho, de la tendencia anterior. Y ese movimiento neutraliza precisamente el máximo anterior, formando el máximo más alto dentro de esta tendencia antes de que cambie. En el momento en el que se rompe este mínimo que forma el último movimiento de la tendencia anterior, ¿de acuerdo? Cuando se rompe ese mínimo, podemos decir que estamos entrando en un periodo de reversión. ¿Por qué? Porque se ha neutralizado el mínimo de lo que entendería yo hasta este momento como el último fractal de mi tendencia alcista. ¿De acuerdo? Ahora bien, el precio comienza a entrar en un periodo bajista. Vemos aquí también, por ejemplo, en este caso, como tenemos un máximo marcado como área de buy side liquidity, porque luego en esta vela que ustedes observan aquí, en esta vela lo que vemos es como su mecha superior neutraliza este máximo estructuralmente formado por velas, ¿de acuerdo? Vemos cómo se neutraliza e inmediatamente el precio revierte. A esto también se le conocería como una reversión. Es decir, en este pequeño periodo, esa neutralización da paso a un cambio de dirección en el precio para continuar con la tendencia previa. Entonces, hasta el momento, sí, y solamente habiéndoles explicado estos dos ejemplos, lo que quiero que quede claro es que hablar de una reversión es, es bastante amplio. No hay que utilizar el término bajo ninguna ambigüedad o en contextos en donde parezca ambiguo, sino hay que utilizarlo con propiedad, siempre haciendo alusión, o mejor dicho, utilizándolo en contextos en donde claramente se vea una neutralización antes de un cambio de dirección. Por ejemplo, yo estoy marcando con una sombra de color azul las áreas de buy side liquidity que fueron neutralizadas antes de que el precio cambiara de dirección. ¿Por qué puedo decir que este movimiento bajista es un movimiento de reversión? Porque este es un máximo que forma un movimiento bajista antes de que se rompa este mínimo. Acerquémonos a la imagen, vamos a acercarnos aquí. Tenemos este máximo me forma un movimiento bajista que no rompe con el mínimo anterior. ¿De acuerdo? En el momento en el que se rompe este máximo y el precio no continúa, podemos entender de que, ok, todavía no hay cambio de dirección hacia el alza, es decir, no hay reversión alcista porque básicamente los cuerpos no están por encima, el precio no se mantuvo creando varias velas por encima de ese máximo, sino que más bien se crea una mecha que es un vestigio de donde alguna vez estuvieron los cuerpos de la vela mientras se estuvo formando,
o el cuerpo de la vela mientras se estuvo formando, e inmediatamente el precio cambia de dirección, rompiendo este mínimo y este mínimo. Cuando se genera la ruptura de esos dos mínimos, se puede hablar de una continuación de la tendencia previa o una reversión luego de una neutralización. Véanlo en esos términos, es sencillo y lo he repetido 2 veces. ¿Ok? Genial. Ahora bien, en cuanto termina ese periodo bajista, lo que vemos es cómo se neutraliza un mínimo. Ahora, si ustedes lo ven en términos macro, leamos los movimientos. Tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo. Voy a omitir estos dos movimientos para hacerlo sencillo. Ojo, para hacerlo en términos prácticos. Tengo la neutralización del mínimo de este movimiento, ¿sí? Que considero como un aparente fractal. Y en cuanto se neutralice ese mínimo, área de sell side liquidity, probablemente porque el precio tenía que llegar a un nivel de OTE, vamos a utilizar ese concepto sencillo, inmediatamente el precio comienza a cambiar de dirección. Sin embargo, la reversión no va a estar completa a menos de que se rompa este máximo, porque estamos leyendo fractales en términos macro. Este mínimo, este máximo, este mínimo, y hasta que se rompa ese máximo recién estaría completa la reversión. Entonces, acá se empieza a cocinar el movimiento de reversión. Como lo mencioné en las láminas anteriores, un movimiento de reversión va a estar compuesto de expansiones y retrocesos, expansiones y retrocesos. Entonces, esto quiere decir que a partir de aquí comenzaría mi nueva tendencia o mi reversión. Veamos, tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. ¿Y qué tenemos acá? Una neutralización de un máximo anterior, buy side liquidity. ¿Y qué sucede? Cuando se rompe este mínimo, yo puedo hablar de que existe una reversión. Siempre y cuando yo únicamente esté dando lectura a este fractal. ¿Por qué? Porque si yo lo veo en términos macro, este mínimo de acá no rompe el punto de origen de lo que aparentemente considero como mi fractal macro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende que yo considere a un conjunto de movimientos o a un movimiento en específico como una reversión o como un retroceso? Depende de desde dónde yo esté dando lectura. Es decir, desde qué fractal tú estás leyendo el movimiento. ¿Estás leyéndolo desde acá o estás leyéndolo desde acá? Si tú lees desde acá hasta acá, ese movimiento bajista es un retroceso y está clarísimo. Pero si tú lo lees desde acá hasta acá, este movimiento bajista es una reversión, porque se está violando el punto de origen del fractal al cual estás dando lectura. Ahora bien, el precio continúa de manera alcista. Ahora sí podemos decir que se ha completado la reversión alcista porque ya se cumplió con la ruptura de este máximo. Perfecto. Veamos ahora este mínimo. El precio crea un máximo más alto y luego tenemos este mínimo de acá. Veamos por qué lo coloco con signos de interrogación. Deben considerar desde dónde comenzó el movimiento anterior para validar si realmente existe reversión. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan cuando les hablaba de este mínimo o este mínimo? No es lo mismo que yo lea desde acá y empiece a interpretar ese movimiento desde acá, a que yo lea desde acá e interprete ese movimiento desde ahí. Si el movimiento en contra no rompe con el punto de origen del fractal en cuestión, no es una reversión, es un retroceso. Entonces este signo de interrogación es para ustedes. Si este mínimo no rompe, este mínimo desde donde yo estaría considerando el movimiento expansivo, ¿es una reversión? No. Muy bien, es un retroceso, porque no se está violando el punto de origen. Para que esté más claro, veámoslo en términos teóricos. Imagínense un conjunto de movimientos, porque no solamente lo van a tener que aplicar para fractales independientes o movimientos independientes, ¿sí? Sino que van a tener que ver un contexto completo y a partir de ese contexto completo dar interpretación o dar lectura. En este contexto que representa
un movimiento conceptual, ¿de acuerdo? Es una representación neutra de un movimiento de precio. Yo tengo este máximo como mi punto de referencia al que voy a establecer como el punto de origen del fractal macro. ¿A qué me refiero con macro? A que estoy leyendo desde lejos, no estoy acercándome, ¿de acuerdo? Ya lo he explicado en un episodio anterior. Cuando hablamos de lectura macro, hablamos de leer información, la mayor información que se pueda. Cuando hablamos en términos micro, hablamos de ajustar la información. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Enfóquense en este movimiento alcista. Si este sería el punto de origen del fractal macro, ese movimiento alcista, mientras no rompa el punto de origen, básicamente me estaría mostrando una representación como esta. Y mientras esto sea así, ¿cómo puedo denominar yo a este movimiento? ¿Sí? ¿Lo tienen? Correcto. Si el precio no rompe el punto de origen, no se considera reversión, solo retroceso. Muy bien. Y sí, sé que van a decir, Ángel, claro, sí, es que yo leo desde acá hasta acá, pero si yo leyera mi gráfico desde este máximo hasta este mínimo, entonces este movimiento sí rompe ese máximo y desde acá hasta acá, entonces este movimiento sí es una reversión. Sí, es correcto. Pero síganlo mirando en términos macro y ahora miren, si el movimiento hiciera esto, entonces, ¿qué sucedería? Si este es el escenario, entonces a esto sí se le considera, ¿cómo? Reversión. Muy bien. Y para que lo vean de nuevo en el gráfico, vamos a mostrar una imagen en la que se les haga sencillo, ¿de acuerdo? Cuando hablo de dar una lectura en macro, me refiero a que ustedes unifiquen una serie de fractales, ¿de acuerdo? Que compongan en su cognición expansiones y retrocesos. Como esto. Los rectángulos verticales en forma de, o perdón, en color azul, son las expansiones. Y si se dan cuenta, en algunas hay fractales más grandes, más pequeños, son fractales. Los recuadros en color rojo representan el retroceso, es decir, la contracción. ¿Qué pasa? Que desde este punto de vista, yo podría decir, o mejor dicho, yo no puedo decir que hay reversión, sino más bien los dos fractales que estoy indicando con estos recuadros perfectos y que básicamente componen la tendencia alcista que estoy mirando. Pero, ¿qué pasa si yo leo de esta manera mi gráfico? Aquí cambia la narrativa. ¿Por qué? Porque no estoy considerando el conjunto de movimientos o los movimientos anteriores. Si no estoy tomando fractales específicos a partir de los cuales yo puedo decir y afirmar con propiedad, a partir de este punto existe una reversión. Recuerden lo que mencioné hace algunas láminas. Si consideras adecuadamente el punto desde donde comienza el movimiento y el punto, o mejor dicho, y además de esto, el movimiento que rompe con el punto de origen del fractal que estás leyendo, cuando tú te refieras a una reversión va a tener mucho más sentido. Entonces, eso quiere decir que si yo considero este como mi máximo de referencia y este mínimo como el último mínimo, yo puedo decir que este es un movimiento de reversión que da paso a la continuación de la tendencia previa, porque en la imagen anterior, ese movimiento alcista compuso la expansión alcista que da paso a la tendencia alcista. Y sí, ustedes me dirán, estás redundando en algunas ideas. No, no estoy redundando. Estoy hablando en términos completos, por decirlo así, para que se entienda de dónde proviene la definición de reversión. Regresemos a esta imagen y ahora hablemos. Si yo considero mi rango desde este máximo hasta este mínimo, este movimiento alcista que rompe con el máximo anterior es la reversión. Listo. Puedes decir, ¿no? A partir de este mínimo el precio revirtió de forma alcista. Y recuerda, una reversión está compuesta de expansiones y retrocesos. Como lo puedes visualizar aquí, tenemos expansión,
retroceso, expansión, retroceso, expansión, retroceso. Entonces, de esta manera es como dejamos claro cómo están compuestas las reversiones, desde dónde leerlas y cómo considerarlas dentro de tu análisis. Ahora ustedes me dirán, ¿qué detalle adicional debo tener en cuenta para una reversión en este gráfico, Ángel? Porque miro los recuadros, pero ¿qué más tengo que ver o qué tengo que encontrar? En este ejemplo alcista, dense cuenta, como el precio neutraliza áreas de sell side liquidity antes de cambiar de dirección. Es muy sencillo darse cuenta como luego de una neutralización el precio cambia de dirección y esto es lo que forma las estructuras. ¿De acuerdo? Espero que este tercer concepto tercer tipo de movimiento haya quedado totalmente comprendido. Sí, es un concepto que se suele utilizar frecuentemente cuando haces referencia hacia un tipo de movimiento, sí, pero en ocasiones no se utiliza de la manera correcta. O algunos por lo general tienen la duda de, Ángel, ¿yo considero una reversión a solo este movimiento o a todo el movimiento completo? O si esto es una reversión, entonces esto es un retroceso. No, una reversión es un movimiento completo que contiene en su interior expansiones y retrocesos, expansiones y retrocesos. Sin embargo, también se le puede llamar reversión a la primera expansión del movimiento en contra de la tendencia previa. Recuerden que cuando hablamos de reversiones hablamos de movimientos contrarios a la tendencia previa o contrarios a los movimientos anteriores o previos. ¿Ok? Muy bien. Espero que esto haya quedado totalmente comprendido. No tienen una actividad específica para este episodio. Si no, lo pendiente sería que estén para el siguiente episodio, que sería el número 37, en donde voy a hablar acerca del último tipo de movimiento que van a encontrar en un gráfico. Así que no se lo pierdan. Si el video ha sido útil, recuerden darle me gusta y suscribirse a este canal si es que no lo están. Los veo en el episodio número 37.